Estamos arriba, estamos en pantalla. Esto es Moises Gospel Lab y hoy es sábado. Aquí se hace la descarga sabatina, así que le damos a todos la bienvenida una vez más con otra descarga. Saludos a los que se están conectando. Vamos inmediatamente a compartir un texto bíblico en pantalla para compartir algunas de estas herejías e ideas locas que se están infiltrando hoy día en la mayoría de movimientos evangélicos, iglesias, círculos religiosos y demás. Así que brevemente compartimos con ustedes Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Me causa curiosidad del versículo que muestra la capacidad de estas personas de introducir encubiertamente, de manera sutil, de manera hábil, sigilosamente. No es algo que a simple vista se puede ver como una herejía. No es algo que a simple vista se puede ver como algo dañino, algo destructor. Sin embargo, el texto bíblico nos indica que son herejías destructoras, herejías dañinas que producen destrucción, que minan de algún modo y dañan la fe que hemos recibido y la fe que defendemos una vez dada a los santos. Vamos a compartir con ustedes algunos escritos de un evangelista sumamente influyente. Se trata en esta ocasión de Miguel Sánchez Ávila, nieto del fenecido evangelista internacional Gille Ávila. Así que vamos a ver si puedo compartir rápidamente un escrito que estaba él compartiendo en su cuenta de Facebook, también en su cuenta de YouTube. Vamos a ver si podemos compartir desde su cuenta de YouTube para que veamos algo que escribe y le demos una comparación breve con una doctrina de Miguel Sánchez Ávila. Gotitas del saber, gotitas del saber. ¿Era Lucifer un sumo sacerdote en la era preadámica? ¿Era Lucifer un sumo sacerdote en la era preadámica? La respuesta es sí. Categóricamente dice que sí. Él no habla aquí de unas teorías, de algunas posibilidades, de algunas cosas que hay teólogos de diferentes trasfondos religiosos, de diferentes denominaciones, que han contemplado, que han evaluado, que han teorizado con relación a esto, sino que de manera categórica dice que sí. Habla con relación a una mediación, habla con relación a un sacerdocio, y en el escrito que usted lo puede conseguir en su página de Facebook o en su canal de YouTube, pues sencillamente hace una comparación diciendo que aquellas piedras preciosas de las cuales se dice que estaba Lucifer vestido antes de la caída, resultan ser muchas de ellas las mismas piedras que se indica que debe de utilizar el sacerdote en su pectoral, en el efod, y también algunas de estas piedras se vuelven a mencionar en la Nueva Jerusalén una vez leído el libro de Apocalipsis, y que por lo tanto, y entre unas cosas más y unas cosas menos, se llega a la conclusión de que Lucifer era un sumo sacerdote en algo que él llama allí la era preadámica. ¿Okay? Este versículo aquí, o sea, esta frase que él menciona aquí, donde dice, luego de la caída de Lucifer, Dios quiso restaurar las cosas creando al hombre. La palabra nos dice que Dios creó al hombre, no nos dice que Dios lo creó para restaurar un sacerdocio.
Sin duda creemos que Adán era cabeza federal de la creación y que Dios lo puso en una posición de mayordomía con relación a la creación. Pero sigue escribiendo lo siguiente: el sacerdocio pasó a Adán y lo perdió Lucifer. Pero luego también Adán cayó y Dios, para volver a restaurar, entonces escogió un pueblo, Israel, para reanudar la relación con los humanos y salvarlos. Esta idea de que Lucifer tenía un sacerdocio, de que Lucifer antes de la caída o en algún momento que él le llama la era preadámica, que Lucifer era sumo sacerdote de Dios. Esto es algo que puede quizás teorizarlo, que puede evaluarlo como posibilidades o teorías sin algún tipo de conclusión, pero que no se pueden señalar o publicar o presentar categóricamente como una conclusión bíblica, porque el texto bíblico no lo enseña explícitamente. Sin embargo, esto es algo que se desprende, como vamos a ver, de la doctrina de los mormones. Los mormones trabajan mucho en esto que llaman ellos también la era preadámica. Y en este tipo de teorías inclusive se llega a contemplar la idea, y ha sido motivo de controversia dentro de lo que predica el mormonismo, la idea de que prácticamente Jesucristo y el diablo, Jesucristo, Lucifer, vienen quedando como si fuesen hermanos, y que sencillamente Caín y Abel es una representación de lo que en la preadámica fuese Jesucristo y Lucifer, el bueno y el malo, el hermano bueno y el hermano malo. Y estas ideas se sueltan así a mansalva. El pueblo cristiano dice amén, como van a ver en su publicación de Facebook, cientos de personas, decenas de personas diciendo amén, dándole las gracias. Wow, pastor, tremenda revelación, increíble. Wow, amén, gloria. Y lo que menos piensan, lo que menos imaginan y lo que desconocen es que este tipo de enseñanza proviene de doctrina del mormonismo. La escritura no nos dice que Lucifer era sumo sacerdote. La escritura no nos dice que Adán reemplaza el sacerdocio de Lucifer en alguna era preadámica. Eso no lo dice las escrituras. Y una enseñanza de esta índole la tira a mansalva, la pone a rodar quien fuese el nieto de quien fuese en vida el evangelista internacional G.J. Ávila, Miguel Sánchez Ávila, y entonces se hace popular. Muchísimos le dicen amén, aplauden como focas, repiten como loros, sin darse cuenta de que se está infiltrando en la iglesia cristiana una doctrina que no proviene ni se desprende de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No desprende de allí. Y esto es lo que estamos viendo hoy día, lamentablemente. ¿De dónde sale todo esto entonces? ¿De dónde sale todo esto? Vamos a ver si podemos encontrar algunos escritos y voy a compartirlos. Ustedes saben que en las descargas sabatinas yo las hago breves, trato de no ser muy extenso en esto, pero voy a dejar la información, voy a copiar los links, los enlaces del internet para dejarlos en la descripción de este video y usted pueda acceder a las páginas de los testigos de Jehová, y de los mormones. Vamos a hablar ahorita de uno que tiene una doctrina que parece algo de los testigos de Jehová, de los mormones, para que ustedes vean entonces cómo salen estas ideas allí. Lamentablemente a esto vienen las personas y le dicen amén, como si nada. ¿Okay? Doctrinas y convenios. Mire, esto es, si ustedes lo pueden ver aquí arriba, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Déjame ver si le puedo dar un poquito de zoom. Aquí, mire, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? Doctrina de los mormones. Punto número 5. Porque en verdad no pasará toda esta generación sin que se edifique una casa al Señor y una nube descansará sobre ella, que será la gloria del Señor que llenará la casa.
y los hijos de Moisés de acuerdo con el santo sacerdocio que Moisés recibió de manos de su suegro Jetro. Y Jetro los recibió de manos de Caleb. Y Caleb de manos de Eliú. Y Eliú de manos de Jeremías. Y Jeremías de manos de Gad. Y Gad de manos de Esaías. Y Esaías los recibió de las manos de Dios. Esaías también vivió en los días de Abraham y por él fue bendecido. Y Abraham recibió el sacerdocio de las manos de Melquisedec, que a su vez lo recibió por medio del linaje de sus padres hasta Noé, y Noé hasta Enoc por medio del linaje de sus padres, y de Enoc a Abel, que fue muerto por la conspiración de su hermano, y quien por mandato de Dios recibió el sacerdocio de manos de su padre Adán, el primer hombre. Y este sacerdocio continúa en la iglesia de Dios en todas las generaciones y es sin principio de días ni fin de años. Y este sacerdocio que los mormones dicen que Adán tenía y que Adán lo transmitió a Abel, y de Abel se fue transmitiendo a Enoc y de Enoc a Noé y así sucesivamente, dice Miguel Sánchez Ávila que Adán obtiene el sacerdocio en sustitución del sacerdocio que había perdido Lucifer. Y cuando analizamos las ideas y las doctrinas de los mormones en cuanto a Lucifer, en cuanto a Jesucristo y en cuanto al sacerdocio, y lo comparamos con el escrito de Miguel Sánchez Ávila, llegamos a la conclusión de que si no es exactamente lo mismo, tiene unos conceptos muy parecidos que se entrelazan o hacen algún tipo de sincretismo entre doctrina quizás mormona y algunos versículos bíblicos. Y eso es sumamente peligroso, porque como dice el versículo que estuvimos leyendo a principio de este video, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, estas herejías no entran abiertamente, no entran con un sello de frente que dice somos una herejía destructora, no. Se van introduciendo así encubiertamente. Y los hermanitos como Foca dicen amén, gloria a Dios, aleluya, gracias, gracias Miguel por tan tremenda revelación. Gracias, pastor, le escribían, pastor, gracias. Wow, tremendo, Dios lo bendiga por esa revelación. Y el que no sabe, sencillamente dice, amén, gloria a Dios, lo voy a compartir. Y lo continúa compartiendo y diseminando sin saber, un pueblo cristiano neófito, ignorante, sin conocer doctrinas fundamentales, lo comparte sin saber y sin tan siquiera imaginar que están compartiendo una doctrina de los mormones, no una doctrina cristiana, no una doctrina que se desprende del texto bíblico y mucho menos una doctrina que procede de la ortodoxia cristiana, de lo que ha creído la iglesia y de lo que se ha profesado en el cristianismo a través de los tiempos. Lamentablemente. Lamentablemente, esa es la realidad que estamos viviendo. Cristianos que no conocen las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes por acá, brevemente, un video que también recibía. Voy a subirle aquí. Vamos a tratar de compartirlo con audio. Esto es un apologista, prácticamente, sí, un apologista cristiano. Creo que es, no estoy seguro, creo que es pentecostal, o no sé si está afiliado a alguna denominación en particular, pero tengo la impresión de que sí, de que es pentecostal. Así que vamos a compartir brevemente un video que recibí. Estamos en crisis. Hay crisis. Hay crisis. No es la madre de Cristo. Cristo no se formó de María.
María mucho menos es la madre de Dios. Cristo no viene del polvo de la tierra, no es un hombre terrenal, es un hombre celestial, es el segundo Adán. Hasta ese punto, la defensa que él está haciendo, está tratando de defender la divinidad de Cristo hasta cierto punto, pero de aquí en adelante él dice algo que es muy curioso y perturbador. Es una segunda creación de Dios. Es una segunda creación de Dios. Hay que, para usted detectar las herejías, tiene que tener el oído agudo, tiene que tener buen oído, tiene que saber escuchar, no sencillamente, bueno, lo dijo y ya no. Hay que prestar atención a los detalles. Amén. Es decir, Cristo fue nuevamente creado. Ahí es donde está el problema. Cristo fue creado. Cristo fue creado. Por Dios, fue un hombre creado por Dios. Cristo fue creado. Cristo fue un hombre creado por Dios. Cristo fue creado. Cristo fue un hombre creado por Dios. Creado por Dios, fue un hombre creado. Si Cristo fue nuevamente creado por Dios, fue un hombre creado por Dios, sino que también tenía pecado. Sino que también tenía pecado. O sea, esto es grave, esto es gravísimo. Esto es grave, de verdad. Es que yo no sé cómo el pueblo cristiano pasa como si nada. Estas cosas las pasa con ficha, las pasa como algo liviano. Como que esto no pasa nada con esto. Segunda creación de Dios. Amén. Es decir, Cristo fue nuevamente creado por Dios, fue un hombre creado. Esto es doctrina de los testigos de Jehová. Esto es doctrina de los testigos de Jehová. Y esto es lo que da pena, esto es lo lastimoso. Un pueblo cristiano que no conoce doctrina fundamental, que a todo le dice amén, que vemos una publicación de Miguel Sánchez Ávila con unas evidencias que allí hay una influencia. Si yo no puedo decir que está enseñando exactamente lo que enseñan hasta cierto punto los mormones, es evidente que hay una influencia de la doctrina de los mormones en su publicación, sin lugar a duda. Eso es irrefutable. Usted busca los escritos, las doctrinas, las enseñanzas de los mormones y hace una comparación con la publicación y usted va a encontrar que hay algo allí que se mezcla. Por otra parte, entonces vemos a este individuo decir que Cristo fue creado, que es una creación, que a todas luces, y el que conoce un poco de lo que enseñan los testigos de Jehová, o sea, esto no se desprende del cristianismo, esto no es una enseñanza del cristianismo, esto es una enseñanza de los testigos de Jehová. Por Dios, sino que también tenía pecado. No. Y para terminar diciendo que Jesucristo tenía pecado. O sea, esto es una locura total. Gutiérrez, testigo de Jehová. Bueno, es esa expresión que él hace allí, a todas luces está allí manifestando algo que eso se escucharía perfectamente en la boca de un testigo de Jehová. Antes que Abraham fuese, yo soy. El verbo se hizo carne. Jesucristo no puede ser creado. Es sin principio de días y sin fin de días. Es el eterno encarnado. El Hijo es Dios encarnado. Entonces no podemos decir que Jesucristo tiene principio como persona, porque la persona divina es eterna. Y mucho menos decir que fue creado. En ningún momento podemos hablar de que Jesucristo fue creado. Eso no se desprende de lo que ha creído el cristianismo. Eso no se desprende de las bases fundamentales de lo que es el cristianismo. Esa es la realidad.
no sé si se haya equivocado, o no sé si no pensó, o si se trabó de pronto mientras se expresaba. Pero eso es lo importante cuando estamos hablando de temas tan sensitivos como la Trinidad, como la unión hipostática, como la divinidad de Jesús. Son temas que tenemos que saberlos trabajar, dominarlos, expresarnos con cautela para que no vayamos a estar emitiendo una enseñanza errada, porque son temas sensitivos, son temas neurálgicos, son temas que están directamente relacionados con la base y fundamento de nuestra fe. Eso me sorprende, porque él dice, fue nuevamente creado. Fue nuevamente creado. Sí, yo lo escuché también. Fue nuevamente creado, como una doble creación. Porque él hace una referencia de que Jesús es el segundo Adán, conforme a lo escrito por Pablo. Entonces, no sé si es que él está confundiendo o él está insinuando que Jesucristo era ese mismo modelo del primer Adán, pero recreado, como que fue nuevamente creado. Pero el solo hecho de mencionar Jesucristo y creado en la misma oración, para mí es herético. Para mí es herético. Y esto es lo triste y esta es la realidad que estamos viviendo hoy día. Hay mucho pueblo que, pues, como no está acostumbrado a estudiar doctrinas, porque como decía Brian Caro en un video, estoy cansado del evangelio de doctrina. No quieren saber de doctrina, no les importa la doctrina. Se pasan la doctrina por el sobaco 3 veces. La Trinidad se la pasan 3 veces por el sobaco. ¿Ve? La unión hipostática, 2 naturalezas en una persona, se la pasan 2 veces por el sobaco. No le importa, no saben nada de eso. No les interesa conocer eso. Para ellos no es importante conocer sobre qué descansa la fe cristiana. Hay muchos que sencillamente se dejan llevar por las emociones. Papito Dios, el momento, wow, yo sentí, se me pararon los pelos, eso estuvo tremendo. Hablemos de amor, tenemos que amarnos unos a otros. Ese es el vínculo. Vamos a hablar del proceso. Tú estás en tu proceso, confía en el Señor va a estar contigo en medio del proceso, no importa lo que tú creas. No importa si eres cristiano y ni tan siquiera sabes lo que cree tu cristianismo, eso no importa. Hazme caso a mí, yo soy tu padre espiritual. Yo voy a estar aquí para abrazarte cuando necesites un abrazo. Me puedes pedir la bendición, tú eres mi hijo espiritual, yo soy tu padre espiritual. Y estas son las consecuencias. Tenemos un cristianismo que no es cristianismo y la gente repitiendo, compartiendo estas herejías, compartiéndolas como si fuese algo grandísimo. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Gracias, pastor. A Miguel Sánchez Ávila le daban las gracias. ¡Wow! Gracias por haber compartido ese conocimiento con nosotros. Y la persona que me lo compartió conmigo, yo cuando realicé lo que me quería decir, de que, wow, es que esto es una enseñanza de los mormones. Yo me quedé anonadado. Yo dije, y todavía hay personas que le están dando las gracias. Todavía hay personas que le están dando las gracias. ¿Gracias de qué? ¿Gracias de qué? De que me estás enseñando una herejía que creen los mormones. A eso es que le estamos dando las gracias. ¡Wow! Tremenda bendición. El culto estuvo glorioso. Nos gozamos. ¿Con qué se gozaron? ¿Con qué? ¿Con la doctrina de los mormones? ¿O con la de los testigos de Jehová? ¿Con cuál se gozaron? ¿Con cuál se están gozando? Y yo sentí, y dancé, salí corriendo. Allí estaba la presencia. ¿Cuándo sentiste? ¿Cuando te predicaron la doctrina de los mormones o cuando te predicaron la de los testigos de Jehová? ¿Con cuál es que estás danzando? Neófito, ignorante, que te vas a perder por neófito, no te vas a perder por otra cosa. Es terrible lo que está pasando. Terrible. Esto está de locos. Esto está de apaga y vámonos. Eso es lo que hacen. Fábulas que las disfrazan, son camaleones. Es que la escritura se cumple, Waldimir, se cumple. Dice que entrarán encubiertamente. Esto es muy sigiloso. Por eso tenemos que estar alerta.
Por eso tenemos también que estudiar las Escrituras para conocer, porque si no conocemos no nos vamos a dar cuenta. Decía Calvino que el que no estudia las Escrituras, el que no conoce las Escrituras, confunde las herejías con la voz de Dios. Y le dicen amén. ¡Wow! Tremendo, gloria a Dios. Confunden las herejías con la voz de Dios. Son fábulas camaleónicas, se disfrazan y suenan bonitos y parecen, wow, sí, wow, mira lo que dijo. Esto está de locos. De locos. Vamos a compartir otro video también interesante para que veamos lo que está sucediendo. Es que esto es increíble, cómo las personas le dicen amén a esto, cómo las personas, nada de esto le impresiona y cómo esto continúa hacia adelante dentro de las iglesias cristianas, dentro de las iglesias evangélicas, como si aquí no estuviese pasando nada, como que esto no es nada grave. Como que esto no es nada grave. Oigan esto. Oigan esto. Oigan al hereje de Brian Caro. Yo tengo que ser literalmente engendrado en un vientre y tengo que ser pujado por una... Esto es defendiendo la herejía de la paternidad espiritual que está acabando, que está arropando. Oigan al hereje de Brian Caro defendiendo la paternidad espiritual. Claro que la está defendiendo porque eso es lo que le está promoviendo y eso es lo que le está levantando todo su imperio, ¿no? Pero oigan cómo él defiende una herejía con otra herejía más. Romper la legalidad. Yo tengo que ser literalmente engendrado en un vientre y tengo que ser pujado por una mujer y voy a operar también en las 3 dimensiones. Voy a operar también en las 3 dimensiones. Esta es una serpiente. Este es un hijo del... Este es un anticristo completo. Esto es una serpiente. El man tiene una labia y te juega con el tono de voz y con las luces y con la música y con la atmósfera y te va, mira, seduciendo como una serpiente. Este sí es un hijo del diablo, pero completo. Este no le falta nada. Este es un Caín de verdad. Esto es una víbora. Jesús tuvo al Padre Celestial, tuvo a su Padre José. Oigan, Jesús tuvo al Padre Celestial, a su Padre José. Él habla de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, en la dimensión celestial, en la celestial tuvo a su Padre Celestial, en la terrenal, a su Padre terrenal, a su Padre José, que José no es padre de Jesús. Si usted va a decir que José es padre de Jesús, tiene que especificar que únicamente de crianza. En el cuerpo de Jesús no había nada de José. Eso, ahí estaríamos creando otro problema mayor, una herejía mayor. Y oigan lo que dice. Pero también tuvo a Juan el Bautista como padre espiritual. Que Juan el Bautista era padre espiritual de Jesucristo. Que Juan el Bautista, oigan lo que dice este hereje, y él lo dice así tranquilito como comerse un sándwich. A esta gente no le importa nada. Esta gente ya tiene la conciencia cauterizada y para ellos decir un disparate de esta magnitud lo dicen como si nada y se sienten orgullosos. Y el otro todavía reacciona sorprendido como que wow, sí, amén, tremenda revelación. Vean la expresión del otro. Padre espiritual. Wow. Cuando tú lo ves desde Génesis hasta el Bautista como padre espiritual. Entonces, cuando tú lo ves desde Génesis hasta Apocalipsis, romper la legalidad. Padre Celestial, Jesús tuvo al Padre Celestial, Jesús tuvo al Padre Celestial, tuvo a su Padre José, pero también tuvo a Juan el Bautista como padre espiritual. Entonces, que Juan el Bautista fue el padre espiritual de Jesús. Que Juan el Bautista fue el padre espiritual de Jesús. Que José era el padre terrenal de Jesús. Esto es de locos, esto es herejía, esto es blasfemia. Esto no es herejía, esto pasa de castaño oscuro. Y todavía la gente dice, wow, sí, tremendo, wow, amén.
alguien me diga, por favor, que alguien me diga en el chat, ¿qué es esto? Esto no es un error. Luego él lo quiere minimizar como que son posturas. Bueno, tenemos que amarnos y buscar la unión. Nuestro enemigo está allá afuera. Nosotros no podemos estar tirándonos entre nosotros por tener diferencias en algunas posturas. No, esto no es una diferencia de postura. Es que usted es un blasfemo y un hereje, un anticristo, un hijo del diablo, una víbora, una serpiente, que te tienes que arrepentir y creer el evangelio. Eso es lo que pasa. No me vengas con que son posturas. Tenemos que amarnos. Jesús tuvo, hijo del diablo, al Padre Celestial, tuvo a su padre José, pero también tuvo a Juan el Bautista como padre espiritual. O sea, entonces, cuando... Asco, me das asco. Cosas como esta me dan asco, me dan repugnancia. Un hijo del diablo que se atreve a decir que Jesucristo tenía a Juan el Bautista como su padre espiritual. Te tienes que arrepentir y la iglesia tiene que ponerse a leer la Biblia y estudiar y escudriñar y dejar de estar con la niñería. No le digas nada, ora por ellos. Vamos a orar por ellos. A los herejes se les confronta, se les señala su herejía, se les corrige. No podemos estar con paños tibios mientras estas personas se van metiendo dentro del pueblo del Señor con sus herejías destructoras y se hacen las víctimas inocentes cuando son unas serpientes. Que Juan el Bautista era el padre espiritual de Jesús. Si no estudiamos, no prestamos atención, no nos fundamentamos en la escritura y hacemos raíces, arraigamos convicción escritural, doctrinas fundamentales, vamos a ser llevados por todo este tipo de enredos y de herejías que están infiltrándose en la iglesia. Toda esta porquería. Unos enseñando doctrina de los mormones, el otro enseñando doctrinas de los testigos de Jehová, el otro diciendo que Jesucristo tenía un padre espiritual que era Juan el Bautista. Y todo el mundo diciendo amén y aplaudiendo. Y aquí está todo bien. Hay un avivamiento terrible. Nosotros somos la generación que vamos a conquistar el mundo. ¿Será conquistarlo a fuerza de herejía o que van a inundarlo de blasfemia? Oremos por la iglesia del Señor. Oremos por la iglesia del Señor. Hay crisis, hay guerra, hay guerra. Y la verdadera guerra se hace con el conocimiento de la palabra del Señor. Asidos de su palabra. Así que si usted quiere venir a la línea de batalla, comience agarrando su Biblia, leyéndola y estudiando, para que no sea víctima de todos estos charlatanes, hijos del diablo, anticristos, serpientes que tenemos en los púlpitos predicando y dándonos herejías en la boquita. Y no seamos nosotros uno de los tantos neófitos que están allí como unos bobos. Amén, qué bonito habla, me gusta. Estoy comiendo herejía de los mormones. Estoy comiendo doctrina de los mormones. Ay, gloria a Dios, aleluya. Santo Jehová. Ay, esa me gustó. ¿Qué fue lo que dijo? Ay, que Jesucristo fue creado. Me gusta esa. Ay, santo Jehová, sentí. Estoy comiendo doctrina de los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que dijo? Él me gusta. Él se ve así como metrosexual, como que moderno. Ajá, que el caro. Sí, ese me gusta, caro. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, sí, que Jesucristo tenía padre espiritual. Yo necesito un padre espiritual que me abrace, que me aconseje, que me quiera, como Jesucristo tenía a su padre espiritual que era Juan el Bautista. Ay, santo Jehová, me gusta mucho la herejía, me gusta. Así está el pueblo. Parece burla, parece lo que usted le dé su gana, pero esa es la realidad. Santo Jehová, gloria a Dios, aleluya, aquí está todo bien. Ay, yo siento a Jehová, y danzan y brincan y están comiendo porquería.
doctrina mormona, doctrina de los testigos de Jehová, herejía de la paternidad espiritual y toda clase de herejía destructora se infiltra en el pueblo, y no solamente se infiltra, se sube al púlpito y les predica y les ministra y ellos sienten a Dios. Así estamos. Esto es otra descarga sabatina, Moisés Morales para Moisés Gospel Lab y la descarga sabatina. Yo me voy. Esto está de locos.